Brony Sagbert era un niño cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y como judío, Brony y su familia fueron perseguidos por el nazismo y transportados al gueto de Lodz. La pesadilla apenas iniciaba. Hola Brony, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente me da gusto verte. Brony, empecemos por el principio. ¿En dónde naciste y cómo recuerdas tu infancia? Nací en enero de 1933 en la ciudad de Lodz, Polonia. Mi infancia hasta el septiembre de 1939, hasta donde yo recuerdo, era una infancia feliz. Era yo el primer hijo y el primer nieto por ambos lados, lo que creo que me consentían mucho y me echaron a perder mucho. Niño consentido entonces. ¿Y cómo recuerdas cuando la guerra inició? Bueno, y la guerra empieza en septiembre de 39, tenía yo 6 años. Yo era un niño feliz, contento, y todos los veranos, hasta donde acuerdo, mis padres y todos sus amigos con niños íbamos a un pueblito cercano a la ciudad de vacaciones en verano. Este verano, o sea, del 39, recuerdo los adultos siempre hablaban que viene la guerra, que no viene, y si viene que no va a durar. O sea, todas las pláticas eran sobre la posible guerra. Pero como que no se preocupaban mucho porque decían, si viene no va a durar. Qué equivocados estaban. El 1 de septiembre los alemanes invaden a Polonia y ahí termina mi infancia feliz. Bueno, 8 días después, cuando llegan a la ciudad de Lodz, donde para entonces ya habíamos regresado del pueblito que estábamos de vacaciones. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá trabajaba como casi todo el mundo en la ciudad de Lodz en una fábrica textil, porque Lodz era una ciudad 100% textil. Toda la industria se dedicaba a las telas textiles. Inclusive lo llamaban el Manchester de Polonia. Y mi mamá tenía una tienda en la calle principal de cosas para bebé. Bueno, yo tengo un hermano menor, 6 años menor, que nació en marzo del 39, o sea, era un bebé de 5 meses. ¿Qué pasó entonces con tu familia? Bueno, recuerdo que se hablaba en radio que los alemanes cruzaron la frontera. 7 días después, o 8, no recuerdo, ya estaban en mi ciudad de Lodz. Unos días después, o más o menos, ya habían llegado a Varsovia y tomado la ciudad de Varsovia, que era la capital. Bueno, seguimos igual, viviendo en nuestro departamento. Mi papá iba a trabajar como de costumbre y mamá iba a su tienda. Pero unos días después, o sea, el 7 o 8 de septiembre, y llega el ejército alemán ya a la ciudad y se establece el gobierno alemán en la ciudad. Unos días después, empiezan a pasar leyes. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, eran leyes antijudías. La primera era que habría que usar una banda azul en el brazo derecho. Eso duró 4 o 5 días. Y esa banda la cambiaron por una estrella amarilla con la palabra Jude, que quiere decir judío en alemán, que teníamos que usar el lado izquierdo adelante y atrás de nuestra ropa. La siguiente ley fue que se prohibió a los judíos usar el transporte público, que eran tranvías. Después que no podíamos caminar en las banquetas en las calles, únicamente
en el centro. Y si pasaba algún alemán, soldado, oficial, no importaba, y uno llevaba sombrero, gorra, lo que sea, había que quitárselo y hacer una reverencia de respeto al miembro de la llamada raza superior que se creían ellos. ¿Sentías angustia en esos momentos que pues eras solo un niño? No, no mucho, porque creo que no lo entendía mucho. Me pusieron la estrella, pues traía la estrella. Y si iba yo, nunca andaba en la calle solo, siempre o con mi mamá o con mi papá. Y si los veía que se quitaba mi papá el sombrero, y si yo traía una gorrita o algo, me la quitaba. Pero no sentía mayor angustia ni preocupación. Hasta que llega el momento de trasladarse al gueto, ¿cierto? Sí, ya en el mes de, creo que diciembre o enero, pasan una ley que a más tardar el 30 de enero de 1940 ya, todos los habitantes judíos de Lodz tienen que estar en el gueto. Y en el gueto fue establecido en una área que era el área más fea, más sucia, más pobre de la ciudad, donde vivían muchos polacos también, quienes tenían que abandonar sus hogares y pasar a donde querían, llevando lo que querían. Y al mismo tiempo, los judíos de la ciudad tenían que ir a esta parte que ya fue abandonada por los polacos y buscar ahí a ver dónde se acomodaban, sin permiso de llevar gran cosa, lo que podías traer en una maleta, en una mochila. ¿Qué recuerdas que fue lo que empacó tu familia para trasladarse al gueto? Pues en lo poco que podían llevar, llevaron algo de ropa de invierno, que ya venía, invierno en Polonia es muy fuerte, algo de ropa de cama y unos utensilios de comida, que era todo lo que podían llevar. Cuando llegan finalmente al gueto, a este pedazo de ciudad aislada y amurallada, ¿qué es lo que finalmente encuentran? Bueno, primero mis papás empezaron a buscar dónde ir y encontraron en uno de los pocos edificios modernos para aquel tiempo un departamento que tenía 3 recámaras, una cocina y un pasillo, un baño. Eso suena muy bien, pero también, igual que ellos, otras personas también lo encontraron. Entonces yo no sé cómo, pero yo creo que lo echaron a suerte o a ver a quién le tocaba qué cuarto. A nosotros nos tocó lo que era la cocina del departamento. ¿Qué dirías? Qué terrible, te tocó la cocina. Pero no, al final resultó eso una suerte, porque la cocina podrías calentar. Y como posteriormente, tanto mi mamá como yo trabajábamos en una fábrica de madera dentro del gueto, teníamos permiso de llevar la viruta a la casa. Entonces podríamos calentar la estufa que estaba allá, aparte para tener comida caliente, para que tuviéramos también calefacción en la cocina y en el tiempo de frío no sufriéramos tanto. Brony, mencionaste comida. ¿Qué era lo que comían en ese tiempo? Bueno, eso es una pregunta difícil de contestarte, porque la primera contestación sería: no comíamos, no había comida. En el gueto había muy poca comida y estaba racionada. Y te daban, de acuerdo con el trabajo, te daban algo. Te daban una ración de pan, que era muy pequeña, no me acuerdo la cantidad, pero era poquito. Algo de una grasa que llamaban mantequilla, pero quién sabe qué era. Y te daban papas. Pero las papas, por lo general,
porque todo eso lo traían al gueto, lo mandaban los alemanes. Y en la plaza principal del gueto vaciaban los camiones con papa. Y había montones de papa. Y estas en el invierno se congelaban y en el verano se podrían. El resultado siempre era el mismo. La cáscara de las papas que había y que nos daban estaban podridas, pero es lo que había. Entonces la gente se ingeniaba de hacer lo más que podía de las papas. El olor y el sabor de esas cáscaras era terrible. En caso mío, hasta hoy día, a mí me gusta mucho la papa en general y la papa al horno, pero la papa al horno no puedo comer con la cáscara porque me trae a la memoria, al olfato, el olor de aquellas cáscaras podridas. ¿Y cuánto tiempo permanecieron en esa cocina? Casi todo lo que duró el gueto. El gueto duró 5 años, pero ahí permanecimos 4 o 5 meses antes salimos de ahí. Estuvimos en esa cocina un poco más de 4 años. Brony, la guerra duró muchos años, 6 años para ser exactos. ¿Qué hacías todo este tiempo en el gueto? Bueno, mis padres trabajaron casi desde el primer día, porque era obligación. Y ya empezaron ¿cómo llamarlo? Que empezaron a llevar a la gente fuera del gueto. No sabíamos dónde. Decían que los alemanes los llevaban a otro lugar de trabajo. Después de la guerra supimos que era Auschwitz, que era el campo de exterminio, pero no lo sabíamos en el gueto. Pero nadie quería ir, y todo el mundo decía, bien o mal, pero ya estamos acá, mejor no vamos. Entonces voluntariamente nadie quería ir. Entonces hacían listas de gente que tenía que ir, presentarse a la estación de ferrocarril, para ir supuestamente a otro lugar de trabajo. Esas listas las elaboraba el gobierno judío del mismo gueto. Y los primeros que se llevaban por orden de los alemanes eran mayores de 65 años y niños menores de 12 años. Yo en aquel momento tenía 9 años. Entonces era de los candidatos para que me llevaran. Si tú trabajabas, ya era menor el riesgo que te iban a llevar. Entonces mi papá, con la ayuda de un amigo que trabajó en el registro del gueto, logró cambiar mi edad. De 1933 le puso una mancha al último 3 y parecía 1930. Entonces, en 2 minutos aumenté 3 años de edad, lo que me daba ya 12 años y permiso para poder trabajar, lo que era un doble favor, porque ya al trabajar ya no era de los primeros que se llevaban y aparte me tocaba otro cupón de comida, porque antes con los 2 cupones de mis padres comíamos los 4 y ahora ya teníamos 3 cupones para los 4. Entonces ese hombre, además de conseguirte trabajo y con esto pues ese valiosísimo cupón de comida extra, también te salvó la vida. Así es. Me consiguió mi papá trabajo en una fábrica de madera donde el director era un amigo de él. Entonces, era una fábrica de madera donde se hacían muebles, sillas de playa y juguetes, que era lo más absurdo estando en el gueto haciendo juguetes, pero todo lo que se hacía era para Alemania, o sea, toda la producción iba a unas bodegas centrales y de ahí se llevaban a Alemania.
Entonces trabajaba yo en esa fábrica de madera. Así siguió, pero continuamente la población de gueto disminuía porque se llevaban a supuestamente otro lugar de trabajo. Pero también traían gente de ciudades chicas, de pueblos chicos, donde no le costeaba a los alemanes establecer un gueto, entonces traían a la gente de ahí al gueto de Lodz. Entonces la población se mantenía más o menos estable. Sin embargo, eran más los que se llevaban a los que llegaban. Entonces la población iba disminuyendo, pero en ningún momento, porque el gueto estaba rodeado no de muro como el gueto de Varsovia, sino de alambre de púa y tablas de madera. Pero como siempre había menor cantidad de habitantes dentro del gueto, se veía cada vez más vacío. Pero el área total del gueto nunca la cambiaron. Entonces ya andabas en las calles, estaba vacío, no había casi gente y cada vez iba disminuyendo. Y así siguió hasta más o menos julio, agosto de 1944, cuando ya iban a liquidar los alemanes por completo el gueto de Lodz. Y ellos escogieron a 500 personas a quienes dejaron para hacer la limpieza del gueto. ¿Qué quería decir eso? Que iban de cuarto en cuarto y sacaban todo lo que había, sillas, mesas, camas, lo que había, y lo llevaban a una bodega central donde se hacía selección y de ahí se mandaba todo a Alemania. Y entonces, estando ahí, cada vez éramos menos, hasta que en agosto del 44 deciden liquidar el gueto, escogen 500 personas para hacer la recolección de lo que podría servir. Y entonces nos iban concentrando cada vez en área más chica. Finalmente ya estábamos todos los que todavía estábamos en el gueto en 3 edificios. Originalmente en el gueto de Lodz entramos 200,000 personas, con los que llegaban y se iban, pero se mantenía más o menos igual. Esas 200,000 para entonces ya quedábamos menos de 5,000 en el gueto. Y nos tenían en 3 edificios. Y cada día había que bajar a la calle, llegaban tranvías, subirse a tranvía, y el tranvía iba a la estación de ferrocarril, de donde iban al otro lugar de trabajo que era Auschwitz. Y en eso de bajar, varios días bajábamos, subíamos, nunca nos tocó el turno de subir al tranvía. Finalmente, un día X, estábamos ya formados también para subir, y mis papás eran muy diferentes los dos. Mi mamá era muy impaciente y mi papá todo lo contrario. Y mi mamá decía, ya vámonos, vamos a adelantarnos, hace mucho calor, que en agosto en Polonia hace mucho calor. Los niños ya están cansados, ya, donde vamos a ir, vamos. Y mi papá todo lo contrario, ¿qué prisas tienes? Vamos a esperar. Entre que vamos y no vamos, llegó la noche. Al llegar la noche nos mandaron de regreso al edificio que estábamos para presentarnos al día siguiente. Esta noche llegó un amigo de mi papá y les dijo, mira, tenemos un escondite y hay 4 lugares. Si ustedes quieren venir, están bienvenidos. Mis papás lo estuvieron discutiendo entre ellos y decidieron sí.
Entonces esta noche bajamos a este escondite, donde con nosotros éramos 33 personas. Era un sótano de un edificio, de una casa más bien, donde antes de la guerra un señor tenía fábrica de pepino y colagria. Entonces había luz y agua. Y ahí entramos y encontramos que éramos ya 33 personas con los que ya estábamos. Y el sótano eran como 3 sótanos conectados. Todo el mundo obviamente dormía en el piso. Los que pudieron traerse sus cobijas o sábanos lo trajeron. Y ese escondite lo estaba haciendo un señor por mucho tiempo ya. Y lo triste del asunto era que él este día salió a otro lugar dentro del gueto donde había dejado cosas para traer al escondite. Lo agarraron los alemanes en la calle y se lo llevaron. Así ni él disfrutó de ese escondite. Bueno, ahí estuvimos en ese escondite, estuvimos 10 semanas. Sin aire fresco, agua teníamos, pero Brony, ¿cuánto tiempo estuvieron en este escondite? Y sobre todo, ¿cómo fue tu estadía en ese lugar? En primer lugar, fue un tiempo muy, muy monótono. No había nada que hacer, no podíamos hacer nada, no había dónde hacer nada. Ni se podía hablar en voz alta, porque el escondite estaba cruzando la calle de la policía criminal alemana. Entonces, si hablas en voz alta, sobre todo en un espacio donde no hay gente, no hay movimiento, la voz corre. Entonces no se podría hablar mucho para que no nos oyeran. Aire fresco, nos tomábamos turnos para llegar en el sótano a la parte de arriba, donde había como una puerta que se movía, y por ahí cada quien se sentaba 5 o 10 minutos para respirar un poco de aire fresco. Y todo era aburrimiento. Ni podías hablar mucho, ni en voz alta, y no había nada que hacer. Por alguna razón, no sé por cuál, el señor que lo estaba preparando bajó ahí muchos libros. Entonces yo por hacer algo me puse a leer, y desde entonces me quedó el vicio de seguir leyendo. De todo lo que padeciste en ese escondite, quizá frío, calor, hambre, sed, ¿qué fue lo más difícil de soportar? El aburrimiento, falta de algo que hacer, de moverte, nada. Ahí estabas todo el día sentado, acostado sobre tu cobija. Porque como te dije, ni se podría hablar mucho. El hambre era una cosa constante durante toda la existencia del gueto. Y ya en el escondite, como había muy poca comida y preparaba, entonces se trataba de hacerla durar lo más tiempo posible, que no sabíamos cuál iba a ser. Entonces se comía, varios de los señores lo administraban y repartían, pero lo menos posible. O sea, el hambre era constante y cada vez mayor. Brony, me comentabas que tenías un hermano menor. Sí, tengo. ¿Él cómo estaba en ese tiempo? Pues para ese entonces ella tenía 5 años. Pues peor, yo creo que peor. Era un bebé todavía, siempre te lo tenían acostado y sin juguetes, sin comida, sin nada. Entonces, yo creo que lo pasaba muy mal. Pero si lo preguntas hoy día, cómo estuvo, qué pasó ahí, lo que te va a contestar es que él
no se acuerda bien de nada, que todo lo que se acuerda es más bien lo que hablaban posteriormente mis padres con sus amigos y conocidos. Sin duda eran tiempos difíciles. ¿Cómo logran tus padres, pues, explicarte tanta complejidad, tanto odio, tanta discriminación? ¿Cómo pueden transmitírtelo? No sé exactamente qué, pero lo que sí siempre me acuerdo y lo tengo muy presente es que la presencia de ellos me daba seguridad. No sé qué seguridad, porque no hubieran podido hacer nada si venía algún alemán. Pero sí me sentía más seguro teniéndolos al lado. Y ellos, por su lado, lo que yo me acuerdo, hacían todos los sacrificios posibles. En primer lugar, quitándose la comida a ellos para darnos a nosotros. Porque decían, nosotros ya crecimos y ustedes son niños, necesitan alimentarse lo más que se puede porque están apenas creciendo. Brony, en los guetos era muy común que la gente muriera, ya sea por hambre o por enfermedades. De manera particular, ¿a ti te tocó ver a gente morir? Bueno, no el momento de morir, pero gente muerta sí. Porque además había una cosa, bueno, muchos lo criticarían, muchos no, pero eran tiempos muy difíciles y muy diferentes. Si la persona moría en su casa en la noche, los familiares no lo reportaban inmediatamente a la policía o al departamento de salud, no sé a quién, para en esa forma, porque si lo reportaban automáticamente, el cupón de comida de esa persona quedaba cancelado. Entonces trataban de mantener la idea de que el familiar todavía estaba vivo para todavía gozar de su cupón X días más. Digo, es muy crudo decir eso, muy inhumano tener a un familiar muerto ahí, pero te dije, eran otros tiempos y otra vida, y un cupón más de comida podría significar unos días más de vida para otro familiar. Brony, durante este tiempo en el escondite, viviste un episodio muy particular referente a un bebé. ¿Nos lo podrías platicar, por favor? Una de las señoras que estaba en el escondite estaba esperando bebé y llegó el día que iba a dar a luz. Entonces la pusieron en uno de los sótanos, nos sacaron a todos y las señoras que estaban allá, incluyendo mi mamá, se quedaron con ella para ayudarle a dar a luz. Después de X tiempo, el bebé nació. Según dijeron, el bebé nació muerto. Yo tuve mis dudas. No sé por qué, pero como que no me pareció. Y le pregunté a mi mamá, oye, ¿cómo es que nació muerto? Nació muerto y no preguntes. Con esa contestación únicamente me dejó más dudas. Y yo pensé, tiempo después, cuando empezaron a razonar, estábamos enfrente de la Kripo, Criminal Polizei. Un bebé llora, es lo normal. El sonido viaja mucho. Lo iban a oír enfrente de la calle. Entonces, ¿qué era más importante? Salvar. Cada vida es igual de sagrada para mí como otra. Pero ¿qué era más importante en aquel momento? Salvar una vida que apenas iba a empezar a costo de arriesgar 33 vidas que ya existían. Por eso yo nunca les creí a mis padres que el bebé nació muerto. No me consta.
años después, ya de adulto, una vez hablando con ellos, les dije, mira, ya no soy un niño, ya entiendo muchas cosas. Ya me pueden decir la verdad. ¿Verdad que el niño no nació muerto? Y me volvieron a decirlo. ¿Qué importancia tiene hoy día para ti o para cualquiera que pasó? Déjalo allá y piensa que el niño nació muerto. Y se salvaron 33 personas. Pues eso nomás me confirmó que el niño no nació muerto. ¿Cómo murió? No sé. Claro, claro, sin duda, pues la vida del bebé fue sacrificada para que puedan vivir estas poco más de 30 personas. Brony, ¿cómo salieron de este escondite? Un día, como te dije, el gueto siguió, perdón, el área del gueto seguía la misma, pero vacía. Un día unos alemanes iban caminando por una de las calles, vieron unas sombras, unas personas entraban a un subterráneo. Los agarraron, los sacaron y los mataron ahí mismo. Y al día siguiente, en la mañana, como todos los días, juntaban a los 500, los dividían en grupos para ir a trabajar y les dijeron, nos dimos cuenta que había gente escondida. Si había 10 o 20, debe haber más. Y ustedes deben saber dónde están. Les prometo. Los sacaremos y los adjuntaremos con ustedes para trabajar. No les vamos a hacer nada. Esta noche, unos de los familiares de algunos que están al sótano y nos dijeron, eso es lo que nos dijeron los alemanes. Pero las vidas, ustedes son nuestras familias, pero nosotros no podemos disponer de las vidas de ustedes. Ustedes tienen que decidir si quieren que les digamos dónde están. Es un riesgo de ustedes. O no les decimos y no les decimos. Entonces los adultos que estaban en el escondite se juntaron, no sé cuánto tiempo, discutieron y decidieron que se les dijera a los alemanes dónde estaba el escondite y creer en su palabra, digamos. Y así fue el día siguiente en la reunión matutina, donde dividían los grupos de trabajo, los familiares de nuestro escondite y de otros escondites, sí les dijeron a los alemanes que sí les van a decir qué. Entonces cada grupito de los familiares de diferentes escondites, con unos alemanes, iban a llevárselos. Como ya había poca gente en el gueto y pocos alemanes, no es que eran buenos, pero ya había más contacto personal, digamos. Entonces uno de los que venía a nuestro escondite le dijo a los alemanes, mira, para que vean que creemos en su palabra y en su buena fe, porque si no, le aseguramos que no hubieran encontrado ese escondite. ¿Cómo que no? Que no sé qué. Dijeron, bueno, les hacemos una apuesta. Si los encuentran, pues se lo encuentran, se los llevan. Pero si no los encuentran, nos dan algo. Entonces uno de los alemanes dijo, ok, les damos una botella de schnapps, o sea, de alcohol. Y a nosotros nos avisaron que iban a venir. Por no sé cuánto, como 1 o 2 horas, oíamos golpes en la pared, pisadas en el piso. Nunca encontraron el escondite. Pasado el tiempo estimado, les enseñaron cómo entrar y de repente entraron varios de la SS a nuestro escondite. Y quedaron asombrados cómo estaba disimulado todo. Nos sacaron
El momento de salir después de 10 semanas sin aire fresco, sin sol, todos teníamos un color amarillo. Amarillo y enfermizo. Pero sí cumplieron su palabra, nos juntaron con los 500 que ya había. Lo que nunca supe si les dieron la botella de schnapps o no, pero nos juntaron, nos dejaron con vida. Y como resultado de eso, como había varios otros escondites en las mismas condiciones, de los 500 nos volvimos 774 personas, que es lo que quedó con vida el día de la liberación de Lodz, de los 200,000 que estábamos ahí antes. Ahora, los 200,000 no todos los llevaron a Auschwitz. Muchos, la mayoría sobre todo, murió en el mismo gueto. Había médicos, pero sin medicinas, ¿qué haces? Las muertes eran de hambre y falta de medicamentos. Entonces, de 200,000 terminamos 774 personas. Y eso era el día de la liberación. Bueno, ¿y cuál era el plan de los nazis para estas poco más de 700 personas? Te digo, lo vimos porque si lo vimos, bueno, déjame regresar, nos dejaron con los 500, todos en grupos de trabajo, etc. La noche del 18 de enero del 45, entre los 700 y tantos que estábamos, corrió el rumor que en el cementerio este día los alemanes cavaron 8 fosas. Si éramos 770 y tanto y cavaron 8 fosas, no tienes que ser gran matemático para saber para qué eran. Entonces, esta noche, todos que estábamos ahí, como te dije, el gueto seguía igual el área, salimos de esos edificios y cada quien corrió donde se le ocurrió. Nosotros con otra familia fuimos a una casita que estaba a 10 cuadras de ahí, no sé qué. Ahí nos metimos en un cuartito que estaba como atrás y ahí nos quedamos 2 días y 3 esta noche y otros 2 días y otras 2 noches. Ya prácticamente sin comida, de por sí no teníamos, y llevamos lo que teníamos, que no era mucho, y sí llevamos agua. Y el día del 19 de enero empezamos a oír gritos de afuera: judíos, judíos, salgan, ya somos libres. Mis padres y con la otra familia estaban pensando, ¿será verdad o será un truco de los alemanes? Porque muchos de los alemanes encargados de guetos hablaban polaco e inclusive algunos hablaban algo de yiddish. Pero después de un rato mi papá y el otro señor se asomaron y vieron que era gente del mismo grupo, les hablaron, ya que no, de veras estamos libres, vengan. Entonces ya salimos del escondite, era la primera vez tener aire fresco y sol después de 10 semanas. Sí. ¿Qué sentiste, Brony, en esos momentos que te enteras que ya eres libre? Ahorita te lo digo. Estábamos todos amarillos, azules, parecíamos cadáveres caminando. Y mi primera reacción, es lo que tú preguntas, fue, me desmayé. Como que decidí desconectarme ya. Y lo próximo que supe, como era invierno, había nieve, mi papá me estaba frotando nieve para revivirme. Y sí, efectivamente, éramos libres. Brony, si pudiéramos resumir tu tiempo dentro del gueto, ya sea dentro del escondite o fuera, ¿cuál es el momento de más angustia que recuerdes hasta el día de hoy? Yo creo que el mejor, había muchos, pero creo que el peor posiblemente era una vez que agarraron a mis papás, ya hacia los finales,
y se los llevaron a a una plaza de donde se los llevaban a la estación de ferrocarril. Y cuando supe eso, dije, bueno, y ahora nos quedamos solos. Y fue un momento muy difícil. Por suerte lograron salir de allá y regresar donde nos habían dejado a nosotros. Estamos hablando que en el momento en el que el gueto fue liberado, tú, tus padres y tu hermano estaban con vida. Éramos de los pocos que podrías contar en una mano, que de los 200,000 quedaron 774, pero entre ellos familias completas, o sea, padres e hijos, éramos 3. Supongo que tuviste familiares más lejanos, quizá tíos, primos, abuelos que murieron dentro de este genocidio, ¿cierto? Mis abuelos murieron en el gueto, lo que se llamaba muerte natural, porque no los mataron, murieron por enfermedad y hambre. La vida después de un trauma tan fuerte. Pues primero regresamos al departamento donde vivíamos antes de la guerra. Y llegamos allí y el portero era el mismo portero polaco que estaba antes de la guerra. Se alegró mucho de vernos y nos dijo, mira, donde ustedes vivían, en ese departamento, vivían unas maestras alemanas que hace unos días huyeron. Se llevaron todo lo que podían llevar. Pero yo tengo la llave, si quieren les abro y como quieren pueden instalarse allí. Y es lo que hicimos. ¿Pudieron recuperar el departamento? Sí, no era nuestro, pero igual allí vivíamos antes. El portero nos dio las llaves, pues ahí nos instalamos. ¿Y cuánto tiempo más se quedaron viviendo en Lodz? Eso fue enero del 45 y nosotros salimos en julio del 46, salimos de Polonia. O sea, como año y medio. Mis padres como que ya no querían seguir en Polonia. Por todos los recuerdos y todo lo que pasaron. Y también había muestras de antisemitismo en Polonia en ese tiempo. Nosotros en Lodz no lo sentimos, pero inclusive en unas ciudades chicas había pogroms. Brony, después de la guerra migraste a América, te casaste, tuviste familia. ¿Alguna vez le platicaste pues a tus hijos, a tu esposa, todo lo que viviste en el gueto? Todo. Mis hijos saben toda mi historia. Digo, no sé si saben todos los detalles, pero a través de los años, o sea, nunca los sentaba a decir, a ver, les voy a contar, no, sino en diferentes ocasiones les contaba pedazos, sucesos, anécdotas inclusive, entonces sí saben todo. Y mis nietos también. ¿Tienes nietos entonces, Brony? Tengo bisnietos, a ellos todavía no les puedo contar, muy chiquitos. ¿Y has regresado a Polonia alguna vez? Después de decir que nunca iba a regresar, ya regresé 5 veces. El primer viaje fue me invitaron con mi esposa a la Marcha de la Vida, que siempre llevan a un sobreviviente. Entonces en uno me invitaron. Entonces fui con ellos. Fue una sensación muy rara regresar a Polonia. Por un lado, estaba contento ver cosas que me acordaba de niño. Por otro, me traía muchos recuerdos contrarios. Pero eso fue el primer viaje. Después, fui una vez con mi hija y sus hijos, o sea, mis nietos. Fue una marcha familiar. Y después, la otra, fue con mi hijo y sus hijos. O sea, sí, fui. Y siempre
El objeto era ir a Lodz, enseñarle dónde vivía antes de la guerra, durante, en el gueto, y llevarlos al cementerio para que vieran las tumbas. Porque esas tumbas, después de la liberación, se formó el comité de la ciudad, el comité judío, y decidieron dejarlas abiertas como un monumento. Y así están hasta hoy día. La última vez fui hace 2 años, creo, ahí siguen. Lo que pasa es que cada vez están más llenas de tierra, hojas, o lo que sea. O sea, estuve parado en lo que iba a ser mi tumba. Y en el viaje que hice con mi hijo y sus hijos, y mi nuera, obviamente, mi nieto, el mayor, en aquel tiempo tenía como 15 años, por ahí, me dice, imagínate, si tú estarías acá, yo no estaría acá. ¿Y tenía razón? Sí. Brony, a tantos años de distancia, ¿cómo recuerdas todo lo que viviste? Con mucho dolor, con mucha tristeza, porque había muchas cosas que, aparte de lo normal, que causaban dolor, el comportamiento de la gente, inclusive de la misma familia, y muchas cosas feas. Y eso me trae unos recuerdos muy dolorosos. Pero al mismo tiempo yo creo, si no esta terrible experiencia, hoy día yo no fuera la persona que soy. Buena o mala, no sé, pero eso me formó mucho. ¿Tienes rencor hacia los alemanes? No, fíjate que no. No tengo rencor. Primero, porque los alemanes de hoy son nietos o bisnietos de aquellos. Y aunque dicen no sé dónde que los hijos pagarán la culpa de los padres, no creo en eso. Y el otro, si yo tuviera rencor, yo pasaría la vida siempre amargado y enojado. Y no, yo trato hasta donde puedo disfrutar la vida y a mi familia. Brony, si pudieras darle un solo mensaje a todas esas personas que nos escuchan, ¿qué mensaje sería? Que cuando empieza la guerra y Hitler todo lo que hizo, ya lo había dicho antes, y nadie lo tomó en serio. Entonces, si hoy día alguien o algún grupo de gente empiezan a leer o oír a algún líder o un grupo o algún país hablar de discriminación, de odios, que dentro de lo que uno puede traten de contrarrestarlo y evitar, porque la discriminación, la que sea, por color, por religión, por nacionalidad, por lo que fuera, lo único que puede traer es desgracia y muerte. Y al fin y al cabo, no somos todos iguales, pero todos somos seres humanos y como tal deberíamos tratarnos con respeto y consideración y no con odio. Al decir valor, yo me refiero mucho al valor humano, de ser, ¿cómo decírtelo?, decente, correcto como ser humano y tratar como otro ser humano como tal, como uno igual, no como un enemigo ni uno inferior. Aunque hay diferencias por lo que tú quieres, por religión, por nacionalidad, por educación. Obviamente, no somos iguales en todo, pero todos vivimos en este planeta llamado Tierra y tenemos derecho a esta vida y no debemos odiarnos
ni tratar de eliminarnos unos a otros. Pero desgraciadamente es lo que pasa. Bronnie, te agradezco infinitamente este tiempo. Gracias por compartirnos tu historia y además una historia que podemos encontrarla en un maravilloso libro que nos hiciste el favor de escribir. De nada. Y después de mucho tiempo de pensarlo y tratar de hacer, finalmente lo saqué en un libro. Todo eso. Bronnie, y todo esto lo podemos encontrar en un libro. Sí. Bueno, mucho lo principal. ¿No? ¿De qué? No te voy a decir que fue un gusto verte, pero no un gusto recordar todo. Pero ya, yo siempre lo recuerdo. Elena, ¿me pasas mi libro? Claro que sí. Por favor. Y Bronnie, gracias. Gracias por ser un ejemplo de lucha, de valentía, por ser un extraordinario ejemplo, pues, de sobrevivencia. Que Dios te bendiga. Con gusto, como digo, aunque no es un gusto, pero con gusto te vi, con gusto te platiqué. Son recuerdos que forman parte de la vida, mi vida. Gracias, Bronnie. Hasta la próxima.